Mil mensajes. Hoy estamos con el número 843. Y este número trae el concepto que más le agrada a mucha gente en el mundo. Y este concepto se llama prosperidad. Y es un concepto realmente, ¿quién no quiere prosperidad para sí mismo y para los suyos? ¿Quién no quiere la prosperidad de inclusive de toda la humanidad? ¿Quién no quiere esto? Realmente cuando uno se confronta con este concepto, uno puede imaginarse en un primer momento que es igual al concepto de progreso y que progresar tiene la misma connotación y yo creo que tiene algunas diferencias. Yo creo que inclusive la palabra, el concepto de prosperidad, es un concepto mucho más importante que el de progreso, hablando en forma positiva, porque el progreso es ir hacia adelante, pero la prosperidad, a mi juicio, es ir hacia adelante y hacia arriba. Es decir, hay una curva ascendente. El progreso puede ser un progreso lineal, vertical, pero la prosperidad, sin duda alguna, es un concepto mucho más activo. Además, lo veo como mucho más humano. No podemos hablar inclusive de la prosperidad de una enfermedad, en cambio sí podemos hablar del progreso de una enfermedad, porque todo lo que sigue hacia adelante, malo o bueno, eso es progreso, pero todo lo que sigue hacia adelante, pero hacia arriba, hacia lo positivo, es lo que nosotros podemos conceptuar como prosperidad. La prosperidad, y yendo a la parte netamente humana, sobre todo a la parte de personalidad, la prosperidad es importante y es importante ¿por qué? Porque los patrones que uno tiene para hablar de prosperidad probablemente no se habla, podría ser fácil entenderlo, pero una prosperidad desde el punto de vista físico, pero ahí quedaríamos hablando muy raro. Pero sí podemos hablar de una prosperidad de tipo sociocultural. Es decir, viene el criterio de prosperidad asociado al criterio tanto de salud física, que ese sí es importante y se puede definir como salud física, y se puede hablar inclusive de salud mental, esa salud psicoemocional, y que va a ser de una importancia tan fundamental que muchas veces es importantísimo para que la parte de salud física se dé y se logre y se mantenga y se optimice. Pero la parte prosperidad nos habla sobre todo de la parte social y la parte cultural. Y entonces viene a establecer realmente unos parámetros bien interesantes cuando se toma, por ejemplo, desde el punto de vista tomando algún factor sociocultural como la economía. Y entonces uno puede hablar de que la economía de tal personalidad, individual o colectiva, grupal, puede estar y ojalá esté en prosperidad. Es decir, cada día va mejor, cada día tiene más cualidades positivas, cada día da más seguridad. Y entonces aquí, para tomar la prosperidad, como la toma mucha gente, la parte sobre todo de tipo económica, la prosperidad es ese concepto que se puede desglosar en dos. Y aquí me voy a una enseñanza que nos dio la medicina y que nos da la medicina, que es el proceso de crecimiento, es decir, todo lo que es próspero crece y todo lo que es próspero se desarrolla. Y puede haber inclusive prosperidades desde el punto de vista de crecimiento sin mucho de desarrollo que termina falleciendo una falla o viceversa, una prosperidad de desarrollo funcional que no tenga el desarrollo estructural. Y entonces uno comienza realmente a darse cuenta de lo bueno que es que cuando se hable de prosperidad, en este caso económica, la podemos llevar a otros ámbitos que también suelen ser calificados como prósperos, pero fundamentalmente es el económico, que nosotros sepamos que cuando busquemos y cuando planifiquemos y cuando hagamos todo el trabajo y el esfuerzo para ser prósperos,
probablemente tenemos que trabajar para lograr un equilibrio entre ese crecimiento o ese aumento de las estructuras para ser cada vez más, para ser cada vez mayor, pero también en ese crecimiento y en ese perfeccionamiento, diría yo más bien, desde el punto de vista funcional, es decir, a que haga mejor las cosas. Y entonces nosotros tenemos la prosperidad y podemos hablar de esta prosperidad económica y en otros aspectos cuando nos encontramos entonces con grandes procesos de crecimiento que tienen un desarrollo equiparable. Es decir, ¿por qué? Porque si hay más crecimiento que desarrollo, y quiero que se imaginen esta situación en donde hay mucha estructura, pero no hay funciones para llenar todas esas estructuras, hay muchos edificios, hay mucho lugar en ese edificio para el desarrollo de muchísimas oficinas, pero no hay las oficinas o la gente que ocupe esas oficinas, entonces vemos la hipertrofia, es decir, esos espacios vacíos que no tienen ninguna utilidad y es entonces únicamente la parte estructural que aunque den mucha fuerza, no se representan en verdad poder. Y está la parte contraria en la que imagínense que existe una personalidad, existe una estructura, una empresa que para ser próspera se desarrolle muy bien, es decir, que cada vez tenga más funciones y son funciones más productivas, más elaboradas o más sencillas, pero más productivas, pero que no hay desarrollo de la estructura. Entonces va a haber un momento en que realmente esa personalidad puede fallar por sobrecarga, es decir, hay demasiadas funciones para una tan pequeña estructura. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, y hablamos de prosperidad, en este caso utilizamos la prosperidad económica, que es la que mayormente la gente asocia con prosperidad, entonces tenemos una prosperidad que debe tener un buen crecimiento y un buen desarrollo, y que esa prosperidad sólida es cuando se cuida para que el equilibrio entre las estructuras y las funciones que se realizan en ella estén equilibradas y no haya mucho más estructuras que funciones y entonces estemos hablando de una hipertrofia en donde hay mucho desperdicio, mucho despilfarro de muchos elementos que van contra la prosperidad y también para no hacer que exista mucha evolución en el sentido del funcionamiento, del desarrollo, pero no haya el crecimiento necesario porque aquí entraríamos en lo contrario, en el peligro de la prosperidad por una sobrecarga. Y cuando esto lo llevamos a otros aspectos de nuestras vidas, individuales y colectivas, entonces agradecemos mucho ese concepto de prosperidad, que repito, es un concepto muy interesante porque nos habla de ir hacia adelante, del logro de objetivos y de cada vez con mayor bienestar, con mayores estructuras y con mayor y mejor funcionamiento. Este es el mensaje 843 de nuestros 1000 mensajes y como siempre le decimos que es un placer verdadero compartir con ustedes estos puntos de vista. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.